Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación a participar en la segunda jornada de la paz y por supuesto, bueno, pues muy gustosamente participo con una intervención sobre la contribución de Europa a la paz, que es crisis internacional y acción exterior europea, con el planteamiento de algunas cuestiones, que no es desde luego una ponencia jurídica la que voy a hacer en el contexto de estas jornadas de paz. Están exonerados los estudiosos aquí de hacer un seguimiento detallado, porque no es un planteamiento jurídico, ni voy a hacerlo de esta manera, sino era un planteamiento más bien de la aportación de la Unión Europea, el significado y la aportación de la Unión Europea en el contexto internacional y su incidencia en algunas cuestiones. Comenzaré entonces con un breve repaso de cuestiones que son sabidas. La Unión Europea, somos 500 millones, somos 28 países, los Estados miembros aquí, hay otros Estados candidatos que están aquí también, luego lo veremos, pero vamos, está Islandia, está Turquía, es decir, que hay estados que están en proceso de adhesión, es decir, que vamos hacia un conjunto mayor. La Unión Europea, bueno, pues es una entidad política naciente. Yo creo que esto es una idea importante en la medida en que nos ayuda a ver la realidad, y la realidad es que, bueno, la Unión Europea no es solo una organización internacional, es esta experiencia de entidad política que no se ha hecho nunca en la historia y que, bueno, pues ha hecho un esfuerzo por asimilarse a los elementos constitutivos de los Estados: territorio, población, gobierno, simbología. Ya sabemos que no hay una identidad irracional constitutiva como la que constituye normalmente los Estados-nación, pero se ha autodotado de alguna manera de ciertos elementos para asimilarse analógicamente a una construcción política estatal. De ahí el tener símbolos, bandera, himno, día, lema, que es muy significativo, unido en la diversidad, el tener unos elementos identificativos de esta pluralidad que es la Unión Europea, unida en la diversidad. Yo creo que es el lema desde hace siglos que nos caracteriza. Somos únicos, pero somos uno, o tenemos una sensación de unidad en un contexto muy diverso. Somos muy distintos, pero al mismo tiempo pertenecemos a una misma comunidad de civilización, y en este sentido pues hablamos de una entidad política que se está construyendo, que se está reforzando. También es conocido el problema de las lenguas. Hay 24, hay más de 100 lenguas en Europa, pero oficiales hay 24, es la organización internacional que tiene más lenguas oficiales. Ya sabemos que Naciones Unidas tiene 6 idiomas oficiales para los 194 estados. Nosotros tenemos 24 idiomas oficiales, y esto da idea también de algo muy profundo, que es la identificación del ciudadano con esta entidad política naciente, ¿no? La necesidad de que los ciudadanos estén en pie de igualdad, la utilización del idioma oficial de ese Estado. En el caso de España, más vale que no entremos en detalles, porque cuando nos adherimos nadie planteó el estatuto de las lenguas cooficiales. Es un tema problemático que tuvo que ser resuelto a partir de 2004. Pero que es un grave problema el que se había planteado por nuestro país, porque no dijimos nada y se entendió que el idioma oficial, según la Constitución del Estado, es el castellano. Por lo tanto, el castellano automáticamente fue lengua oficial. Ya sabemos además que es una historia de éxito, es una historia que es lo que está en crisis ahora, esta progresiva ampliación del territorio europeo, cada vez más Estados, como vemos aquí, de los años 50, de 6 a 28, pues ha habido muy distintas y diferentes adhesiones, pero el sentido general es este, el de atraer
a la experiencia política y de integración económica europea a los Estados. Nadie se ha salido de la Unión, al contrario, ha habido unas solicitudes cada vez mayores de integración con las condiciones de ser un Estado democrático, cumplir los principios democráticos básicos y ser un Estado europeo. Marruecos solicitó la adhesión en el año 89 y se le dijo que no cumplía los requisitos, pero normalmente todos los Estados, después de un proceso más o menos largo, acaban adhiriéndose, ¿no? Especialmente la adhesión de 2004, que fue la más importante, y la última, la de Croacia, aunque hay otras previstas porque hay Estados que están en lista de espera. Estos son los países candidatos. Los países que han solicitado formalmente la adhesión, se está negociando con ellos, hay distintos condicionantes, sobre todo de naturaleza económica, pero los próximos en adherirse pues serán Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Islandia, Kosovo. Kosovo tiene un problema añadido, que es el no reconocimiento por muchos Estados europeos, y en particular nuestro país tiene una política exterior muy contundente respecto al no reconocimiento de Kosovo. Es una línea de acción de política exterior que la tenemos desde que surgió el problema de Kosovo. También Albania, Serbia, una vez sacudido de los problemas y prejuicios de la participación en la terrible guerra en la antigua Yugoslavia. Turquía, en octubre de 2005, se abrió formalmente, se admitió como Estado admitido como Estado negociador de la adhesión, y por lo tanto están discutiéndose los capítulos. El tema turco es un tema muy problemático porque Albania también, pero Turquía especialmente, es un Estado muy grande y es un Estado mayoritariamente musulmán. Esto, por supuesto, no tiene que ser un impedimento, pero aquí hay muchos elementos que juegan y bueno, parece que Turquía también está girando su política exterior hacia otros aspectos. En cualquier caso, pues tendríamos una población ya mucho más grande con estos nuevos estados. La dinámica del proceso de integración es una dinámica de ampliación, no hay por qué limitar las adhesiones. Los tratados, sabemos que hay una serie de tratados modificadores que han ido sucediéndose, y los más importantes, pues ya sabemos, desde los primeros, de 52-58, tenemos posteriormente el Tratado de Lisboa, el de 2009, probablemente los primeros de los años 50, el de Maastricht, que entró en vigor en el año 93, y en 2009 que entró en vigor el Tratado de Lisboa, que constituye el derecho en vigor, el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Igualmente hay que hacer valer que tenemos en derecho originario una Carta de Derechos Fundamentales que tiene el valor jurídico de los tratados. Esto refuerza la idea de que somos una entidad política con valores y con valores asumidos plenamente. Sabido es que el tema de los derechos fundamentales es un dolor de cabeza para la Unión Europea desde el mismo origen en que la Unión Europea surge como una experiencia de integración económica sin llevar incorporado una Carta de Derechos Fundamentales, un sistema de protección de derechos humanos. Poco a poco se ha ido dotando, por así decirlo, se ha ido reforzando en su aspecto de valores esta entidad política de derechos civiles, derechos políticos, y bueno, pues tenemos esta carta como manifestación mayor de esta suprema asunción de los derechos humanos como leitmotiv, como fuente de inspiración y como representación de los valores de los europeos. Tenemos una población unidos, no desdeñables, desde luego en el panorama mundial. Al lado de Rusia, pues somos verdaderamente una potencia. Es curioso cómo a veces la determinación en política exterior suple muchas más carencias de las que otros estados, ¿no? Pero bueno, China nos gana a todos, 1.343 millones, la India, en fin. Estados Unidos, tenemos más población que Estados Unidos, en fin, somos verdaderamente unidos una gran potencia en población, ¿no?
Igualmente, en superficie, pues realmente, a pesar de ser un apéndice de Eurasia, que durante siglos ha dominado el mundo, Europa, ¿verdad?, pues tenemos, en fin, no es desde luego una gran, proporcionalmente con otras potencias, pero es una parte representativa del globo, ¿no? Nuestra riqueza comparada con el resto del mundo, igualmente la renta per cápita de los europeos, pues está de media, los 25.000 dólares de renta per cápita de media en Europa. Nosotros estamos, después de la crisis, estamos en esos entornos de 25.000 dólares por persona año, pero hay países que nos superan, pero en fin, en conjunto en este gráfico se muestra cómo tenemos en la renta per cápita en el mundo estamos bastante bien, ¿no? Bastante bien. En Producto Interior Bruto mejor todavía, ¿no? En superficie igualmente, bueno, pues tenemos países más grandes. Nosotros tenemos una gran superficie, en otros indicadores España está aquí en segundo lugar, con 500.000 de kilómetros cuadrados, pero en estos aspectos, pues hay países, como se ve, esto es importante, a efectos en el juego interno y en las relaciones internacionales, es importante la dimensión geográfica, países muy grandes y países realmente extraordinariamente pequeños en el conjunto de esta Unión, ¿no? Igualmente la población, aquí a veces nos viene bien mirar este gráfico para darnos cuenta de nuestra real posición, de como españoles realmente hay un gran salto entre, por supuesto, Alemania, pero fíjense ahí como Francia, Reino Unido e Italia están en 65, 63, 60 millones de habitantes. Nosotros estamos ahí más próximos a los polacos, ¿verdad?, con 46 millones. Y después ya hay un gran salto hacia eso, que a los estados Bélgica, Portugal, Chequia, les molesta muchísimo que llamarlos estados pequeños, ¿no? En fin, pero ahí se ve un gran salto entre los 4 primeros y después ya los demás. Nosotros estamos ahí en una situación intermedia, ¿no? Igualmente, bueno, la renta per cápita aquí está señalada. Hemos estado en mejor posición, ¿verdad? Hemos superado a Italia. Un día amaneció Rodríguez Zapatero, que no se lo creía, ¿verdad?, el presidente, con que la renta per cápita nos daba que habíamos pasado a Italia, ¿verdad? Bueno, ya las cosas han vuelto a su sitio. Italia no ha vuelto a pasar, aunque también tiene un serio, en fin, nosotros hemos estado de media 107, 108 sobre 100, es decir, superando la media. Ahora hemos bajado de la media. Estamos aquí, se ve, en 97, Italia 99, la media de la Unión es 100, y ahí después ya está Francia, Reino Unido, los demás estados. Bueno, Luxemburgo disparado, un caso muy, muy particular. Pero bueno, estamos próximos a la media, pese a la crisis, a los enormes, devastadores efectos de la crisis, estamos en una posición aceptable, ¿no? Hemos bajado 10 puntos, bueno, todos han bajado, especialmente los mediterráneos. Grecia igualmente está aquí ahora Grecia está aquí en 75 sobre 100, igualmente. Y bueno, también tenemos unos sistemas que no hay en otros lugares, en otras organizaciones o en otras entidades regionales. Tenemos mecanismos de solidaridad. Realmente tenemos desde los años 80 unos fuertes sistemas de solidaridad que no vienen por la vía tradicional de los estados. Los mecanismos de solidaridad entre los ciudadanos de un estado, pues normalmente se hacen pues por los mecanismos de intervención social, por los impuestos directos principalmente. Se hacen por la red social de apoyo, educación, sanidad. En España tenemos además un fondo de compensación interterritorial, pero bueno, la Unión Europea, el único mecanismo de solidaridad que tiene son los fondos estructurales. Ahora en la campaña creo que se ha lanzado la idea de un subsidio de desempleo, creo que ha sido avanzado esto, ¿no? A nivel europeo, que se establezca a nivel europeo. Bueno, no existe hoy por hoy, no existe tampoco una asistencia,
unos sistemas de intervención sanitaria europeos, son estatales, coordinados, especialmente los de los sistemas de jubilación, pero de prestaciones de jubilación, pero no los demás. El único mecanismo que tenemos que ha sido efectivo y que ha funcionado son los sistemas de fondos estructurales de intervención financiera estructural, y aquí se ve, en fin, esto es del programa 2007-2013, ahora estamos en el periodo 2014-2020, la solidaridad interior, que supone reconocer el sur dentro del norte. Eso es la existencia de incluso conjuntos de estados que están muy por debajo de la media en renta per cápita, en Producto Interior Bruto, que afecta a regiones, pero incluso a estados enteros. Ahí podemos ver en este gráfico, en rojo, parece que el rojo está asociado a los pobres, no sé por qué, pero en rojo le han puesto, no lo han puesto en verde o en amarillo, han puesto en rojo. Los estados, regiones que tienen menos de 75% sobre 100% de la media comunitaria, es decir, los que están por debajo del 75%, y ahí estamos nosotros. Hay que decir que ahora, bueno, pues estamos en una situación un poco mejor, pero en este periodo 2014-2020, pero España tiene regiones en el objetivo principal, el objetivo 1, el objetivo de convergencia, que tiene una fuerte intervención de la Unión Europea, de los mecanismos de solidaridad, ¿no? Por debajo, la renta per cápita por debajo del 75%, ahí tenemos que hay buena parte de España, pero también hay estados enteros, en el caso de Portugal, excepto la región de Lisboa y el Algarve, que ha pasado de las regiones más pobres a una región ya en phasing out, como se dice, ¿no? Por supuesto, el gran problema son los países, los antiguos países de Europa Central Oriental, que han tenido una reconversión brutal a una economía de mercado y que tienen unas necesidades especialmente en infraestructura, en todo tipo, ¿no? Pero que tienen unas necesidades impresionantes. Bien, todo Estado que entra en la Unión, si tiene menos de 75% de media, pues pasa por definición a beneficiarse, y si tiene menos de 75 sobre 100, pues a tener las ayudas de los fondos. Para no mortificarnos mucho, en fin, yo siempre digo que aquí tenemos el sur de Italia. Italia está en la Comunidad Europea, Unión Europea, desde los años 50. Sin embargo, pues se mantiene esta dualidad norte-sur, es decir, que son fenómenos estructurales y en definitiva, reconocer que el mercado es desequilibrador, pero hay que intervenir en el mercado para tener desigualdades políticamente tolerables. Y bueno, también tenemos una actuación en materia de comercio, en materia de política exterior, de ayuda al desarrollo, como ahora veremos, que es importante porque somos un actor en la escena internacional que tiene una proyección exterior, especialmente en materia comercial, como vemos aquí. En exportaciones tenemos aquí una parte importante, el 15% en el mundo, pero sobre todo en exportaciones de servicios tenemos un papel bastante importante, superior al de Estados Unidos, con el 25%. Y en ayuda al desarrollo, aquí está la ayuda que damos por ciudadano año. En 2011, que no está mal, 110 euros, damos muy por encima de otros países. Aquí están seleccionados Japón y Estados Unidos, somos verdaderamente una potencia en ayuda al desarrollo. Ahora tenemos las elecciones europeas, quería resaltarlo porque es una muestra de participación ciudadana directa que no existe en ningún lugar del mundo, ¿verdad? No hay ningún parlamento que sea elegido por los ciudadanos directamente, ¿verdad? Bueno, existen todos los estados, bueno, en los estados democráticos existe el sistema de elección de los representantes, pero en ningún sitio existe un parlamento internacional elegido directamente por los ciudadanos que eligen a estas personas y que además en este caso pues participa en el proceso legislativo, es decir, que todas las normas europeas, el procedimiento legislativo ordinario consiste en que siempre participa el Parlamento. Es decir, que entre el Consejo, representante de los gobiernos, y el Parlamento, representante de los ciudadanos, adoptan las leyes europeas, las normas europeas
y este es el procedimiento legislativo ordinario. Por lo tanto, realmente hay una vinculación inmediata directa entre la elección que se produce y posteriormente la aprobación de normas que directa o indirectamente después nos llegan. Cualquier directiva de inmigración pues obliga a, no cualquier, pero en fin, muchas de ellas obligan a modificar la ley orgánica de extranjeros, ¿no? Española, ¿no? Muchas de las directivas, de las normas, pues bien, el Parlamento Europeo participa, ahí tenemos nuestro peso, que, bueno, teniendo en cuenta que es muy superior, se ha puesto un tope, Alemania 99, que tiene más de 80 millones de personas, pero bueno, hay un máximo, un mínimo, España tiene 54, tuvo menos en la época de Aznar, porque en la época de Aznar, que tomó una serie de disposiciones, orientaciones en política exterior, una de ellas fue reducir diputados a cambio de tener más votos en el Consejo. Esto es una época, volvimos luego a esta proporción que nos corresponde en atención al tamaño, población, peso. La representación actual, que vamos a ver qué resulta de las elecciones del domingo, pero bueno, el Partido Popular y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas es la más numerosa, Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, en fin, hay aquí diversos partidos. Parece que los sondeos nos dicen que van a entrar abiertamente ya, hay bastantes, ¿no?, eurodiputados, pero que van a entrar ya con gran representación partidos antieuropeos, lo cual es una contradicción, ¿verdad?, el tener dentro en el Parlamento a partidos contrarios a la idea europea, ¿no? Vamos a ver qué resulta de las elecciones. Tenemos también una voz en asuntos exteriores. Esto fue elegida la británica Catherine Ashton, que verdaderamente ha sido muy criticada porque se le ha acusado frecuentemente de no responder a la altura de las circunstancias, en las crisis en las que la Unión Europea se ha visto obligada a intervenir, por su perfil, por su modo de actuación. Desde luego hemos tenido otras personas que quizás el anterior alto representante, Javier Solana, que era español, pues tenía un perfil más de mayor intervención, de mayor protagonismo, ¿no? Esta es la realidad. También es verdad que nuestra política exterior tiene muchos problemas y más nuestra política exterior en materia de seguridad y defensa, ¿no? Tenemos un Servicio Europeo de Acción Exterior. Esto es una auténtica novedad del Tratado de Lisboa. A ver si funciona el enlace. Sí, pues tenemos una especie de diplomacia europea. La verdad es que esto sirve para cohesionar un poco la voz de Europa en el mundo, en la medida en que, en fin, todos los estados tienen representaciones, cuerpos diplomáticos, y nosotros pues tenemos, la Unión Europea desde fecha reciente pues tiene un Servicio Europeo de Acción Exterior. Lo que ocurre es que está integrado por funcionarios que han pasado este servicio, funcionarios europeos, y también por bastante, hay cuotas de participación de los servicios exteriores de los Estados, es decir, que hay diplomáticos españoles o diplomáticos franceses que están desempeñando su función en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Es decir, que hay un elemento de nacionalización también de esta unidad de acción exterior que se ha querido crear como para dar mayor representatividad, mayor visión unitaria a Europa, ¿no?, que es algo que desde el exterior se ve muy claramente. Cuando uno sale de Europa, pues Europa se ve como una unidad, y dentro de Europa nos vemos todos como muy distintos y muy diferentes. Pero aprovechar las potencialidades de nuestra unidad pues es interesante, ¿no? A ver si...
Igualmente, bueno, pues podemos decir que es emblemático, siempre se ha dicho que la Unión Europea, diferente de otros actores internacionales, es una gran potencia civil, lo que se llama soft power, poder blando. Tenemos una gran capacidad de influencia en la acción exterior, de hacer que los otros actores se acomoden a nuestros valores, a nuestra conducta, pero con este medio que es el llamado, desde que se conceptualizó por NIE, soft power, un poder blando, un poder no militar, por contraposición al hard power. Siempre ha habido una diferencia o una oposición entre la capacidad de influencia de Estados Unidos, que siempre ha sido por vía directa, impositiva, militar en las relaciones internacionales, y nuestra capacidad de intervención y de actuación como poder blando, como potencia cultural, como potencia de valores y como potencia también económica, ¿no? Nuestra participación en el mundo. Hay que decir que es un proceso de integración abierto. En nuestra experiencia de integración es un proceso de integración abierto. Yo creo que esto es lo que está en cuestión ahora mismo con la crisis de 2008, que ha sido devastadora. Ha sido también algo que ha puesto en cuestión la idea misma de proceso. Es decir, que la crisis ha afectado, a mi juicio, el alma de la integración, que es el ser un proceso dinámico, un proceso continuo. Al fallar la narrativa europea, que es la historia de éxito de la integración, hemos conseguido la paz, hemos conseguido un mayor desarrollo económico. Bueno, todo esto ahora está en cuestión, precisamente con la crisis económica, pues se ha puesto en cuestión también el avance de la integración, el alma de la integración europea. Yo creo que por eso estamos todos viviendo varias crisis en Europa, porque al ser la economía el motor, el origen, y verse afectada, pues yo creo que ha afectado a todo el proceso, porque la gran contradicción, como tantas veces decimos, la gran paradoja de la experiencia europea, del proyecto europeo, es que es un proyecto muy bien planificado económicamente y muy mal planificado políticamente. De hecho, no existe ningún modelo político de destino, no sabemos a dónde vamos, hacia qué modelo de entidad política nos dirigimos. Hay reflexiones, pero no hay verdaderamente un proyecto bien definido sobre si nos conducimos a unos Estados Unidos de Europa o a un modelo, como ha sido definido por el presidente Durão Barroso, una Europa, una federación de Estados-nación, que parece una contradicción en los términos, porque los modelos federales son siempre modelos unitarios. A mi juicio, quizás tenemos que irnos a asentar un modelo internacional. Yo he escrito en algún sitio que debemos afianzar el modelo confederal, Pero bueno, tenemos, a pesar de las crisis, pues una gran consideración y el reconocimiento de, a ver si sale esto, el reconocimiento de... La Unión Europea recoge el Premio Nobel de la Paz en la tradicional ceremonia celebrada en Oslo. Los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, del Consejo, Herman Van Rompuy, y de la Eurocámara, Martin Schulz, han sido los encargados de recoger el diploma y la medalla de tan preciado galardón. Los líderes europeos han recibido una cerrada ovación, a la que se han sumado los reyes y príncipes herederos de Noruega. El presidente del Comité Noruego ha explicado por qué la Unión es merecedora de este reconocimiento. Jean Monnet decía que no se puede lograr nada sin los seres humanos, pero sin las instituciones nada es permanente. La Unión Europea ha sido constantemente una fuerza motor central a lo largo de estos procesos de reconciliación. De hecho, ha ayudado a lograr la fraternidad entre las naciones y la promoción de la paz, tal y como Alfred Nobel escribió en su testamento. Of which Alfred Nobel wrote in his will. 21 jefes de Estado y Gobierno europeos se han desplazado a Oslo. 2 de ellos han centrado gran parte de la atención. La presencia hoy aquí de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés François Hollande
creo que para todos nosotros convierte este día en algo muy particular y simbólico. For all of us, I believe. Los 930.000 euros con los que está dotado el Nobel de la Paz se destinarán a proyectos en apoyo a niños víctimas de conflictos. Una jornada histórica para la familia europea en la que, sin embargo, ha vuelto a quedar en evidencia la complicada situación que atraviesa la Unión. La entrega del Nobel de la Paz ha coincidido con una jornada negra en los mercados europeos tras conocerse la futura dimisión del primer ministro italiano Mario Monti. Bueno, tenemos este reconocimiento, un reconocimiento mundial que también implica que dice mucho de nuestra capacidad, de la visión que tiene de la capacidad de intervención en el exterior, especialmente, como ya digo, como un actor civil, como una potencia civil que despliega su actividad, sus valores también en el mundo, con la promoción de los derechos humanos. Hay muchos, no vamos a verlo, pero hay muchos ámbitos de intervención. ¿Lo he puesto en español? Sí. Para los tráfico de seres humanos, lucha contra la impunidad, los pueblos indígenas, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, en fin, hay muchos ámbitos de actuación en distintos países. Es decir, que la Unión Europea proyecta también sus valores en el exterior por mandato de los tratados y entre ellos la promoción de los derechos humanos. Un ejemplo interesante es utilizar la economía para la promoción de los derechos humanos, la utilización de los acuerdos comerciales con otros países para promover los derechos humanos con cláusulas positivas y negativas para hacer mayor comercio en función del desarrollo de derechos humanos en un país. Se puede castigar a un país, se puede incentivar a un país en función de cómo respete los derechos fundamentales. Y esto, la política comercial europea es un gran arma que en muchas ocasiones se utiliza, ya de hecho en todos los acuerdos comerciales. Aquí tenemos a un gran especialista, el doctor Cepillo, precisamente en esta utilización de la herramienta comercial para promover la cooperación al desarrollo y promover también los valores. Valores que vienen por los derechos humanos y nuestra vinculación al Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la Carta, como ya he comentado, pero nuestra particular vinculación al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que está en otro ámbito, pero al que se ha decidido que se someta a toda la Unión Europea, igual que España, pues hay un mandato para que la Unión Europea se integre, firme el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se haga parte y también, por lo tanto, se vea sometida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el conjunto de la Unión, de las instituciones, órganos y la actuación de la Unión Europea. Lo mismo que España, Portugal, Italia, Francia están sometidas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues someterse a la Unión Europea. Está en proceso de negociación. Y después tenemos algo muy peculiar, claro, no hay europeos, es un término no jurídico, es un término, coloquial, cultural, no hay nacionales, hay españoles, pero no hay europeos, ¿verdad? Las organizaciones internacionales no tienen nacionalidad, sin embargo tenemos algo muy peculiar también, que es un estatuto de ciudadanos. Los nacionales de los Estados miembros son reconocidos como ciudadanos europeos y estos pues tienen una serie de derechos. Ahora vamos a verlo también cómo funciona perfectamente en todos los Estados miembros el próximo domingo. Los nacionales europeos de otros estados que residan en España pues van a votar en España y los españoles que residan en Italia y en otros países van a votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Es uno de los derechos reconocidos. Igualmente, los ámbitos de cooperación al desarrollo, como digo, es una gran actuación la que se desarrolla en distintas vías de ayuda al desarrollo. Tenemos un gran potencial, una gran actuación en esta esfera. No vamos a detenernos aquí.
Sí me interesa destacar este reglamento que es del mes pasado, reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. La Comisión Europea detectó que el 22% de la población europea participaba en alguna medida en acciones de solidaridad, acciones humanitarias, y bueno, pues tenemos ya tenemos instrumental jurídico institucional para ayudar a potenciar esta actuación que es muy desperdigada actualmente. Por lo tanto, tenemos ya un reglamento directamente aplicable, los Estados miembros aprobado el mes pasado, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. Yo creo que este es un tema interesantísimo, ¿no?, estos avances. Y después, bueno, pues tenemos misiones y operaciones en todo el mundo. Naturalmente no tenemos la capacidad de acción de la OTAN, tenemos una intervención limitada en operaciones militares, misiones, en muchas ocasiones civiles en el mundo, con tropas que aportan los Estados con el consentimiento de los Estados. Es decir, que no hay una capacidad, como en otras organizaciones como es la OTAN, capacidad de decisión autónoma, ¿verdad? Nosotros tenemos afectados a la OTAN una serie de unidades. Si la OTAN, el Consejo OTAN, decide una intervención, pues no da ni tiempo a que el Parlamento Europeo al Parlamento Español se reúna, ¿verdad? Esto es algo que ya ha sido decidido que sea así, ¿no? Esto nos ocurrió, por ejemplo, en la intervención en la guerra contra Yugoslavia, donde unidades del Ejército del Aire español intervinieron por decisión OTAN. Bueno, aquí no, aquí tenemos cada Estado que tiene que decidir, pero tenemos una gran variedad. En este ejemplo, pues tenemos una unidad de la Bundeswehr, del Ejército Federal Alemán, en la Fuerza Europea en la República Democrática del Congo. Me parecía de interés, porque además Alemania tiene siempre un gran problema con las intervenciones en el exterior. Entrenamiento de fuerzas de seguridad, esto se hace bastante por la Unión Europea.
esto nos da, yo creo, una visión de las diferentes misiones, que no son solo, lógicamente, militares, que son las menos, y además yo creo que la Unión Europea hoy por hoy no tiene capacidad logística para realizar grandes intervenciones militares. De hecho, el despliegue que tiene pues son, si nos fijamos, misiones de policía, de refuerzo del Estado de Derecho, de apoyar a la policía en cuestiones de seguridad, en Congo misiones de policía, en fin, que realmente las militares, como las de Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, son menos cantidad, ¿no? En el entorno más cercano, aquí está en verde las militares, que son minoría, como se ve, por relación a las azules o las celestes, las que tienen un entorno, que son misiones civiles. Aquí, pues, la verdad es que hay bastantes más y estamos progresivamente desarrollando mayores funciones, con las limitaciones que tiene la composición de 28 estados, de muy diferentes intereses estratégicos en el mundo y bueno, donde es muy difícil la unanimidad para adoptar una medida de este tipo de intervención en otros países de gestión. Pero bueno, ya tenemos tropas bajo bandera europea y mando europeo, lo cual realmente hace 15 años, 20 años era una auténtica ensoñación, ¿no? Ya existe esto, ¿no? Ya existe mando europeo. Y después también tenemos estas misiones que son electorales en muchos países. De esta realmente es muy abundante el ejemplo de Ecuador que he traído aquí. Ecuador is a country of 283,500 square kilometers and 14.5 million inhabitants. Over the past decade, Ecuadorians have had 7 presidents, 3 of whom were ousted by popular movements. This time, the 10.5 million Ecuadorian voters are electing the President of the Republic, members of Parliament and local councillors. 16 parties are competing. The 2 main contenders are the party of outgoing President Rafael Correa and the PSP of former President and Colonel Lucio Gutierrez. To evaluate the integrity of the voting process, 117 observers formed the European Union Observation Mission, which was invited by the Ecuadorian government. They arrived 5 to 6 weeks before the elections. They're going to observe 1,049 of the 46,000 polling stations. Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal está? Gracias. The observers, who always work in teams of 2, spend hour after hour visiting various polling stations. They must remain alert to spot any irregular practices. At each polling station, they complete a form where they list their observations. Hay algunos países, concretamente Ecuador, recogió muchas de las recomendaciones que hicimos tanto en el 2007 como en la misión de observación del 2008 y estas se reflejan en la nueva ley electoral. In the course of the day, all data is gathered at the Observation Mission's Nerve Center in Quito. The data is then analyzed to detect the slightest indication of fraud. Rafael Correa was re-elected in the first round with more than 52% of the vote. Lucio Gutierrez obtained just over 28%. The observation mission ends there. Most of the observers pack their bags, while a few members of the delegation work on preparing the final report to be presented to the press a few weeks later. No major incidents of fraud were detected during this mission, although several recommendations were made for improvements to the Ecuadorian democratic system. A perspectiva da União Europeia é que todos nós ganhamos no mundo por termos democracias mais sólidas, em todo o mundo. Nós próprios, na União Europeia, temos essa própria preocupação relativamente aos nossos Estados. E o mundo será um mundo mais seguro, um mundo mais pacífico, um mundo mais justo, um mundo com melhor cidadania, um mundo com mais progresso, um mundo com melhor governação. Ecuador sees the start of a new era in its democratic history. The creation of the new National Assembly marks the end of the transitional regime established by the Constitution. Its term will run until 2013.
Bueno, vemos algo característico, que es la participación de observación electoral. En muchas ocasiones también son misiones de preparación técnica, de ayuda técnica, de apoyo técnico, para que haya cuadros verdaderamente que sepan desarrollar que no es nada sencillo, unas elecciones plenamente democráticas. Pero yo creo que esto, bueno, perdón por la traducción, que ya se ha visto que es automático y entonces había cosas que no se reproducían bien, ¿no? Y bueno, pues por la gestión de crisis, yo hablar un poco de la intervención en Libia, que ha hecho la Unión Europea y bueno, y también con respecto a la inmigración, por dar dos breves ejemplos. Bueno, pues que con este tema pues realmente se ha visto que cuando empiezan a sonar los cañones, pues la Unión Europea tiene un papel mucho más limitado. Lo hemos visto desgraciadamente en las puertas de Europa con Bosnia y Herzegovina, lo vimos en la terrible guerra civil en Yugoslavia, y lo hemos visto también en el Mediterráneo. Hay que decir que aquí en el Mediterráneo, que son nuestros vecinos próximos y es nuestra misión también el pacificar las relaciones con nuestro vecindario próximo, en el norte de África pues realmente la actitud europea ha sido, hablando en términos cínicos, bastante realista y cumpliendo perfectamente los intereses que se había propuesto, que es la tranquilidad, la calma, el tener unos regímenes que no fueran muy soliviantados ni provocaran una amenaza a los intereses ni fueran un riesgo para Europa. En ese sentido, pues cínicamente hay que decir que durante muchos años se han apoyado a dictadores, a regímenes poco democráticos, sabiendo que lo eran y fomentando poco un desarrollo democrático en estos países, y sabiendo que lo eran porque garantizaba el interés supremo europeo, que era el mantener la estabilidad en la región. Bueno, ya sabemos que después de las primaveras árabes, que están derivando mal en algunos sitios, pues esto no se ha producido. Además, no hemos tenido capacidad de previsión. En cuanto a reacción, sí, desde luego hay unas nuevas estrategias de actuación en el ámbito mediterráneo que pasan por promover con ayudas, con comercio, a los países conforme vayan desarrollando sus sistemas democráticos. Vamos a ver qué ocurre en Túnez, esperemos que en Túnez salgan las cosas bien. Finalmente, Egipto, pues me temo que hay bastantes sombras, y bueno, Siria ya, en fin. Después tenemos el Mediterráneo occidental, que eso es aparte, pero que parece que es más estable, en los casos de Argelia y Marruecos. Bueno, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Pues no hemos podido intervenir aquí. Ha habido una misión militar, pero una misión militar que se ha limitado a recoger, a ayudar en el terrible drama migratorio humanitario que se ha producido en Libia hacia Túnez, cuando empezaron la intervención militar con bendición de la ONU, pero una intervención militar conducida por Reino Unido y Francia, pues la Unión Europea pues no tuvo decisión unánime al respecto, y lo único que hemos hecho es una misión humanitaria, una asistencia humanitaria para asistir a estos refugiados que llegaban a Túnez y trasladarlos a sitios más seguros en Egipto, ¿no? En ese sentido, pues no hemos tenido capacidad de actuación. Aquí se recoge, para quien le interese, nuestra actuación, las operaciones de apoyo y asistencia humanitaria en Libia, pero no hemos intervenido. Bueno, ese fue el papel el que se ha querido. Tenemos muchos problemas de intervención directa en el exterior y el papel que se ha querido. Hay estados más determinados y otros muchos que no lo son. Probablemente también el nuestro pues tendría muchos problemas para una intervención directa. No tenemos el problema que tiene Alemania para una participación militar en el extranjero, pero sí tenemos un gran condicionante por nuestra historia, por la penosa intervención en Marruecos principalmente, y yo creo que esto pues sería muy problemático en España, ¿no? O sea, lo digo igualmente, la España democrática nunca ha tenido una actuación decidida en misiones militares en el exterior, ni siquiera en el marco de Naciones Unidas, ni tampoco en este caso, donde nos limitamos a apoyar en el marco OTAN, pues nos limitamos a apoyar labores de vigilancia aérea. No.
Esa es otra discusión, ¿verdad? Y después, bueno, los temas fronterizos. Tenemos una agencia de fronteras exteriores donde se coordina la actuación de la gestión de los controles en las fronteras exteriores europeas. Desde luego tenemos los problemas de las crisis migratorias cíclicas que se van dando. Aquí tenemos este mapa de Frontex donde se ve que en números, por ser breve, ya estamos de tiempo y quisiera ir terminando, pero bueno, en Canarias bajó muchísimo. El principal problema que tenemos hoy en Europa está aquí, en el Mediterráneo oriental, donde viene pues las principales nacionalidades que están llegando hacia principalmente Grecia, pues ahí lo tenemos: Siria, Afganistán, Eritrea. Hay una curiosa conformación de las rutas migratorias que van derivando, se ve claramente en los siguientes ejemplos. Bueno, aquí están las rutas principales. Tenemos el ciclo operativo, cómo se gestiona esta crisis migratoria, normalmente en el ámbito de Frontex. Hemos aprendido mucho desde la crisis de los cayucos en Canarias. Este no nos va a dar tiempo a verlo al completo, pero la tienen en Frontex, a operaciones conjuntas como la que se desarrollaron en Canarias cuando empezaron a llegar los cayucos. No hace mucho, realmente, la crisis de los cayucos de 2005, 2006, las primeras grandes avalanchas de Ceuta y Melilla, pues también son de esta época. Realmente hemos aprendido mucho y hay unos mecanismos operacionales para hacer frente a las crisis migratorias que se han desarrollado ya por Frontex. Tens of thousands of people have paid smugglers to help them get into the EU. When a country experiences these problems, Frontex coordinates assistance for them from other EU member states. It does this by mustering their combined resources to launch a joint operation. All such operations follow the same cycle. First, there's the planning, then the implementation, and then the evaluation. Risk analysis is the starting point for all Frontex activities. Frontex gathers intelligence from different sources: national border agencies, EU partners, international organizations and academia, or the media. This information is used to produce reports on what's happening on the EU's external borders. Vulnerabilities are identified and recommendations for action are made, whether it is drug trafficking and smuggling of people, or perhaps a crisis or emergency situation causing a sharp rise in the number of asylum seekers. Using this information, Frontex can begin to plan an adequate response. Every year, Frontex meets with national border agencies to discuss the level of support in terms of equipment and experts they can provide. Technical equipment supplied by the member states includes coastal and offshore patrol vessels, aeroplanes and helicopters, thermal vision vehicles, patrol cars, and small pieces of border control equipment. Deployed experts include officers that help to identify the nationality of migrants. Others collect information on criminal groups that organize illegal border crossings, cross-border crime, and human trafficking. Documents are checked. In suspicious cases, support officers conduct additional checks and interviews. Some staff specialize in detecting the smuggling of stolen vehicles or in border surveillance. These experts work day to day in their home countries, but they also belong to a pool of officers that can be deployed in other member states. Each has received specialized training. Before any joint operation can begin, Frontex and the host country agree an operational plan. It sets out an operation's objectives, where and when it will be carried out. It provides the very latest risk analysis assessment and details who is in command and how decisions will be made. It describes the activities to be carried out, such as surveillance, checks and patrols on the border, and migrant screening and debriefing or second-line checks beyond the border.
It sets out the code of conduct. Vamos a tener que, no lo podemos ver entero, pero bueno, es interesante ver cómo ya tenemos no un cuerpo de fronteras, pero sí una gestión de fronteras y una cierta experiencia en la planificación de crisis migratorias desarrollada desde que está en vigor este sistema de fronteras exteriores, fronteras interiores europeas, que ha reconfigurado completamente el acceso al territorio europeo desde marzo de 1995. En fin, nosotros estamos muy sensibilizados especialmente por las avalanchas a Ceuta y Melilla, por este terrible drama que tenemos, que realmente pues es un problema mayor. Naturalmente, las ciudades de Ceuta y Melilla y las islas y peñones de España en África pues no son reconocidos como tal por Marruecos. En concreto, Ceuta y Melilla, la posición de Marruecos es que son ciudades ocupadas y que por lo tanto debe cesar la ocupación española. En fin, esto es otra historia, pero realmente tenemos un problema muy complicado, realmente mucho más complicado de lo que parece, con las vallas de Ceuta y de Melilla, con los perímetros fronterizos, porque son frontera exterior, no reconocida por Marruecos, y donde necesitamos la ayuda de Marruecos, ¿verdad? La ayuda de Marruecos. Es un poco una situación muy compleja y especialmente, bueno, pues estamos en manos también de las reivindicaciones marroquíes. Este es el Peñón de Vélez de la Gomera. El día que Marruecos quiera hacer una reclamación ante Naciones Unidas, pues realmente no, ya la hizo en el 75, no le salió, pero podría acudir al Comité de Descolonización para decir que eso no puede ser español y la playa de al lado marroquí, ¿verdad? Este es el Peñón de Vélez de la Gomera, que está unido a la costa marroquí por un istmo. Realmente tenemos ahí una parte especialmente sensibilizada y muy conectada con las cuestiones territoriales en el estrecho. Realmente son problemas migratorios muy complejos por estas cuestiones políticas. En fin, recordar que el territorio Schengen no lo forma toda la Unión Europea, es decir, que hay estados como Rumanía o Bulgaria que están en la Unión Europea pero no son parte del territorio Schengen, es decir, que el territorio federal de libre circulación es más limitado y también incluye a Islandia o incluye a Suiza, tiene algunas características, estas son las rutas migratorias principales que antes quería señalarle y que, bueno, pues aquí se ve la evolución, esto también lo comentamos, como en el año 6 la principal preocupación y año 7 era el acceso a Canarias, pero esto ha ido derivando a Lampedusa, la vía Túnez-Italia y posteriormente se va acrecentando el problema en el Mediterráneo oriental. Yo creo que ahora con las avalanchas que hemos tenido y los problemas que estamos teniendo en Marruecos, pues se incrementará también las flechas o los indicios que tenemos aquí en el norte de África con Ceuta y Melilla. Y después, bueno, pues las distintas operaciones que se van poniendo en marcha, que son misiones ad hoc de patrullaje, de vigilancia marítima, que son muy problemáticas en cuanto al respeto de derechos humanos, pero que son operaciones ad hoc que se hacen con unidades de varios estados y que son coordinadas por Europa, por la Unión Europea, por esta agencia Frontex, esta ERA, que fue la que se hizo en el año hasta 2010, que fue la que se hizo después de los problemas que tuvimos con los cayucos, y otras, Poseidón, Cronos, Hermes, en fin, se le dan estos nombres. Y bueno, pues para concluir, tenemos realmente una Europa que puede ser vista pues por la vía de los prejuicios, como esto es un atlas de los prejuicios de Europa, ¿verdad? Es muy curioso, por eso lo quería traer aquí. En fin, que aquí está la Europa del tomate, la Europa de la patata, la Europa del vino, la Europa del aceite de oliva, los reprimidos sexualmente y los reprimidos emocionalmente, la Europa católica, el número 10, la Europa católica, protestante, ortodoxa, la Europa rica, la Europa pobre, en fin, la Europa gritona, aquí en el número 14, la Europa gritona en la roja, la Europa que habla alto y después la Europa que habla muy bajito. En el número 15 la Europa homófoba y la Europa homosexual, en fin, la Europa de la buena cocina, de la mala cocina, en fin, hay muchos prejuicios que dividen Europa.
El número 19, la Europa que come andando y la Europa que come sentada, o sea, la diferencia. El número 17, la Europa que trabaja 21 días al año y después la Europa que vive 21 días al año, es decir, los del norte tienen vacaciones 21 días al año y los del sur trabajan 21 días al año. En fin, es un poco los prejuicios que ahora están volviendo. Lo pongo también porque están volviendo muchos prejuicios con la crisis y esto es muy peligroso, ¿no? Perdón que termine, ahora termino, Piliugin, ahora termino. La Europa, aquí por ejemplo el número 12, la Europa que trabaja duro y la Europa vaga, ¿verdad? La Europa vaga. Y bueno, pues también, ahora comentamos, Piliugin, encantado de... Y bueno, pues para finalizar, pues esta Europa de atracción, que también es una Europa que influye en el entorno, y la idea de que Europa es algo más que la Unión Europea, que es algo que me interesa destacar. A ver. Perdón. مرشدین میگه در مجبوری بیتوی نمیجار Përshëndetje. Bueno, pues este es el proyecto que es un proyecto que es algo más que económico, que es un proyecto político, es el proyecto de todos y que yo creo que tiene muchas vertientes también en el interior y en el exterior, y es que quería plantear hoy en esta jornada de paz. Muchas gracias. Ahora.